Gloria a Dios. Bien, vamos en esta hora a meditar en la palabra del Señor, y este mensaje que quiero compartir con todos nuestros apreciados oyentes lo he titulado Dando muestra de un arrepentimiento genuino. La Biblia dice en San Mateo capítulo 3 verso 1, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Oremos. Señor Jesús, en esta mañana, Dios, te pedimos, Señor, te rogamos que tu palabra que ha de ser predicada, Señor Jesucristo, en unos labios de alguien sencillo, sin mucho conocimiento, Señor, sin mucha sabiduría, pero creyendo, oh Dios, que tu palabra tiene poder, que no volverá a ti vacía, porque esta obra es tuya, Señor. Todo lo que hacemos lo hacemos en gratitud a ti y conscientes de que tú deseas salvar a cada uno de nosotros, Señor. Habla a los oyentes, que tu palabra halle cabida en nuestros corazones. Amén y amén. Bien, queridos amigos oyentes, qué importante meditar en algo a lo cual Dios nos está llamando, y es un arrepentimiento verdadero. ¿Qué es arrepentirse? Podemos acordarnos esas muchas veces que de pronto quizás teníamos un examen allí en el colegio, en la escuela, en la universidad, y quizás no fuimos tan disciplinados para estudiar, nos dejamos coger de la tarde y de pronto dijimos: bueno, no, después lo hago tal día. Más bien nos entretuvimos en otras actividades, y el día que se llegó, pues el momento de presentar el examen, nos arrepentimos y dijimos: ¿por qué desperdicié el tiempo? ¿Cómo dejé pasar esto tan importante? Y véame ahora apurado con esta tarea. Lo mismo pasa en el trabajo. A veces se nos delega con tiempo alguna actividad y de pronto nos vamos embolatando en otras cosas, nos vamos descuidando, o quizás negligentemente nos olvidamos de la tarea, y llega el momento en que nos piden cuenta y nos sentimos arrepentidos de eso. Pero el problema es que muchas veces se nos vuelve esto una costumbre, de que sentimos un arrepentimiento efímero cuando vemos allí el problema, cuando vemos la dificultad, cuando vemos que en verdad lo que debíamos presentar o por la tarea que debíamos rendir, pues no la hicimos a tiempo. También vemos que es costumbre del hombre, del ser humano, de pronto cuando allí recibe su pago, se lo gasta en las cosas indebidas, no en lo que es pan, ni lo en que es leche, ni cumpliendo sus obligaciones hogareñas. Y podemos ver que el día viernes y sábado que la persona recibe su pago, está feliz en la cantina, está feliz gastando en los deleites de este mundo, en lo pasajero, pero lo vemos el lunes arrepentido. No lo vuelvo a hacer, es la promesa que quizás muchas madres de familia escuchan de sus esposos los días lunes y domingo en la noche, cuando ya no hay el dinero que se requiere o por el cual se luchó toda la semana. Pero cuando entramos a ver en la palabra del Señor, la Biblia sí habla de arrepentimiento, pero no lo habla en una manera tan superficial, no lo habla en una manera tan espontánea, y no lo habla como un ciclo de arrepentimiento de cada 8 días. La Biblia habla de un arrepentimiento verdadero. Juan el Bautista, primo del Señor Jesús, y él fue comisionado para una tarea, para predicar el Evangelio. Y lo primero que Juan
sabiendo que era un hombre igual instruido, con conocimiento y con revelación de Dios, que era lo más importante, hubiese podido empezar a desplegar una enseñanza doctrinal, o hubiese podido haber empezado a hacer quizás una reinterpretación de algunos de los mandamientos que el Señor había dado, o quizás hubiese podido empezar enfrentándose con la religión popular de los fariseos, los saduceos de su época, y controvertir sus mandamientos de hombre, sus tradiciones, y bien lo hubiese podido hacer, pues tenía el conocimiento, tenía el llamado, era enviado por Dios y tenía la unción del Espíritu Santo. Pero este hombre, consciente de que eso no era lo importante no era mirar quién sabía más, lo importante no era discutir quién tenía la razón, lo importante era que el pueblo se arrepintiera. Él empezó con un mensaje claro diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La Biblia relata que él estaba en el desierto predicando, y su mensaje era ese, un mensaje sencillo de unas 8 o 9 palabras: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese mensaje era tan poderoso que la Biblia dice que salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y se eran bautizados por él, confesando sus pecados. Pero hubo algo que llamó la atención de Juan el Bautista, y es que él veía que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a bautizarse, y él no se los negó, por supuesto que no, pero aquí en este pasaje les hace una reprensión y les dice en un tono fuerte: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y les dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y podemos darnos cuenta aquí en este pasaje que Juan el Bautista, por el discernimiento que el Señor le había dado, estaba hallando en el corazón de estos hombres que simplemente estaban yendo allí al bautismo por un cumplir, quizás jugando al plan B, de pronto diciendo: bueno, pues bauticémonos, pues eso nada me da, nada me quita, y de pronto hasta viene el Mesías, de pronto hasta me muero así en pecado, y entonces pues bauticémonos, pues ¿qué puede ser? ¿Qué tanto me puede quitar? Entonces Juan, por el Espíritu Santo, discerniendo esta intención en el corazón de ellos, los llama generación de víboras y les pregunta: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Porque ciertamente allí da a conocer, a indicar, a entender que ellos lo hacían por un miedo, por un temor, porque de pronto estarían pensando: ya viene el Mesías y aquí se va a armar la guerra entre los israelitas y Roma para quitarnos este yugo, y entonces seguramente habrá gran mortandad, seguramente habrán muchos difuntos y queremos estar arrepentidos. Pero querido amigo, aquí Juan nos da a entender que no es un arrepentimiento superficial lo que debemos tener en nuestras vidas, sino que él les dijo en el verso 8 del capítulo 3 de San Mateo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, Juan les dice: no es tanto que os entreguéis a Dios por el miedo de lo que pueda pasar, porque os vayamos a morir, porque quizás esté de moda entonces bautizarse, porque como hoy día también muchos al parecer piensan que es que está de moda ser cristiano, está de moda el que todos usen el Dios te bendiga, que antes era un distintivo de la iglesia del Señor o de los primeros convertidos al Evangelio. No, quiero decirte, querido amigo, que esto no es moda. Esto debe ser convicción de vida, esto debe ser un cambio de vida. Por eso Juan los reconviene y les dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es un fruto?
Estoy hablando en esta hora a muchos especialistas en eso, aquellos que saben sembrar, que saben cuidar la semilla, que saben enterrarla a la cantidad de centímetros indicados, que saben regarla, que saben lo importante que es el agua y el sol para el árbol, y lo mucho que se espera que un arbolito crezca, empiece a dar allí su tallo, sus ramas, sus hojas, y por último un fruto. El fruto es aquello que se disfruta, el fruto es aquello que es más palpable en el árbol. El fruto es aquello que le da la alegría al campesino, al sembrador, de decir, valió la pena todo lo que me esforcé por este palito de mango, por este palo de guanábana, por este palo de café, todas las mojadas que me pegué, todo el sol que aguanté, valió la pena porque aquí tengo el fruto de esto. Lo mismo Dios nos está pidiendo a nosotros, los seres humanos, que en Él encuentre en nosotros fruto de arrepentimiento. No es solamente el Evangelio una moda, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Lo ha sido desde que el mismo Señor Jesucristo vino a predicarlo, porque quiero decirle que el primer y único evangélico que ha habido sobre la tierra se llama Jesucristo, porque Jesucristo es el fundador del evangelio. Los demás, desde los apóstoles para acá, hasta estos últimos cristianos que habemos en esta época, hasta que el Señor nos regale el último aliento de vida, solo somos creyentes al evangelio, solo somos creyentes a eso que ese primer evangélico que fue Jesús predicó, su palabra bendita, su evangelio de poder. Y Dios reclama de nosotros, querido amigo, de nosotros sus criaturas y de nosotros sus hijos, que hagamos frutos dignos de arrepentimiento. La palabra griega arrepentimiento viene de la palabra metanoia, es una palabra griega, metanoia, que significa cambio de actitud, cambio de pensamiento, cambio del plan de vida. No es solamente golpes de pecho, no es solamente el dicho que de pronto muchos a veces utilizan o muchos utilizamos en alguna época, el que reza y peca empata. No. La Biblia habla de un cambio de actitud, de un cambio de pensamiento, de un cambio de vida. Arrepentimiento no es solo hacer promesas y promesas, porque éstas se las lleva el viento. Arrepentimiento es detenerme, mirar hacia dónde estoy dirigiendo mi vida, mirar si mi vida me ha de conducir al cielo, porque todos queremos ir al cielo. En eso estamos de acuerdo. El problema es que no sabemos cómo vamos a ir, qué es lo que tenemos que hacer. Pero el primer paso aquí nos lo está mostrando Juan el Bautista. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es la base de un nuevo nacimiento, porque primero debe haber en nuestro corazón el dolor por haber ofendido a Dios, el deseo de cambiar para Dios. No es casualidad que tantas personas prominentes en la Biblia hayan predicado acerca del arrepentimiento verdadero. Todos los profetas y todos los jueces del Antiguo Testamento predicaron al pueblo de Israel y lo invitaban a un arrepentimiento verdadero, a volverse a Dios con un corazón arrepentido. Por eso es que el Señor en una ocasión cita un texto muy especial y les dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esa es la condición del ser humano hoy día. De labios honramos a Dios, decimos amar a Dios, decimos creerle, pero nuestro corazón está lejos de Él. Una prueba de ello, por ejemplo, es cuando no amamos al prójimo, porque el Señor dice en su palabra: ¿cómo decimos que amamos a Dios que no lo vemos y odiamos a nuestro hermano que sí lo vemos? La Biblia dice que los que tal cosa dicen son mentirosos. Así que los profetas y los jueces del Antiguo Testamento invitaron al arrepentimiento. Juan el Bautista invitó al arrepentimiento. Los discípulos
aquellos que caminaron con el Señor Jesucristo, aquellos que lo vieron multiplicar los panes, lo vieron multiplicar los peces, aquellos que lo vieron levantar a Lázaro de la tumba después de 4 días, aquellos que lo vieron liberar a tantos endemoniados, sanar a tantos ciegos, cojos, paralíticos, sordomudos. Ellos, cuando el Señor ya no estaba aquí con ellos en la tierra, el mensaje que ellos predicaron fue claro y contundente. Hechos capítulo 2, verso 38 dice: y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Miremos esos 3 escalones que allí la palabra nos muestra, por un hombre tan prestigioso como el apóstol Pedro, que creo que la Biblia lo coloca en alto, y aún la religión también lo coloca como alguien digno de ser escuchado, alguien digno de ser imitado. Pues vamos a obedecerle entonces a Pedro. Dijo Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Notemos que Pedro empezó por donde era. Lo primero es al arrepentimiento, porque alguien puede pensar que solo bautizarse es la muestra de que quiere seguir a Dios, de que quiere entregarle su vida a Dios, pero el primer paso es un arrepentimiento de corazón. Hay muchos que se han bautizado en el nombre de Jesús, pero no se han arrepentido, y por eso no han permanecido en la viña del Señor. Usted seguramente, amigo, dirá y podrá decir: bueno, tal persona yo conocí que iba allá a una iglesia cristiana, y mire, ya no volvió, y mire, volvió a ser lo que era. Pues esa persona no se arrepintió de corazón, porque aquel que se arrepiente de corazón no solo se da golpes de pecho, porque eso es muy básico. El que se arrepiente de corazón cambia de vida, y no cambia para un momentico, cambia para siempre, porque en su corazón permite que se siembre la palabra de Dios, y hasta el día en que muramos, o hasta el día en que el Señor venga por su iglesia, si estamos vivos aún, entonces caminaremos con Dios en medio de dificultades, en medio de errores. Claro que sí, porque mientras estemos, como alguien decía, en este estuche de carne, en esta carne y en estos huesos, habrán errores y cosas por corregir, pero es necesario que en nuestra vida haya un arrepentimiento, haya un dolor por ofender a Dios, haya un dolor por haber ofendido a Dios con nuestros actos en el pasado, y haya un deseo vivo de dar fruto para la gloria y la honra de Dios. Y no solo lo predicó Juan, los profetas y los discípulos, el mismo Jesucristo también lo predicó. En Mateo capítulo 4, verso 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor a cada ciudad, a cada pueblo, a cada región que fue, a uno y al otro lado del Jordán, del mar de Galilea, Él fue a predicar arrepentimiento. Y ese mensaje no ha pasado de moda, querido amigo. Ese mensaje tan básico, tan elemental, sigue hoy en pie. Es necesario que te arrepientas, querido amigo. Es necesario que cambies de vida, de actitud. Es necesario que cambiemos de pensamiento y empecemos a caminar por la senda que Dios nos ha trazado. La Biblia dice en la segunda carta universal del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay muchos que de pronto se alegran y dicen: bueno, yo me he sido salvado de muchos accidentes, de muchas cosas que no me ha pasado, tengo mucha suerte. O algunos incluso dicen: no, eso es Dios que me ha guardado, y tiene toda la razón. Pero quiero decirle que hay un propósito por el cual Dios lo ha guardado, y no es la casualidad. No es porque usted y yo seamos mejor que alguna otra persona que quizás en un accidente incluso de menor gravedad sí falleció,
o que con una enfermedad, una ida al hospital, con una situación de enfermedad menos grave, sí han muerto, sino que la Biblia dice que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El arrepentimiento no es con palabras, es con hechos. Es necesario cambiar de actitud. Por eso lo invitamos, querido amigo, a que nos arrepintamos de corazón, a que permitamos que la paciencia de Dios, la benignidad de Dios, que nos guía al arrepentimiento, haga una obra en nosotros y podamos empezar a caminar como es digno de aquellos que hemos sido creados por Dios y que tenemos como esperanza morar en los cielos eternamente con Jesucristo nuestro Salvador. Por último, querido amigo, quiero decirle lo que dice la palabra en Hechos, capítulo 3, verso 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En esta mañana quiero hacer una oración por todos aquellos que han escuchado este corto mensaje de la palabra del Señor, para que en su corazón, querido amigo, ahora que usted ha recibido esta semilla de la palabra del Señor, esta pueda germinar y que todo lo que le impida a usted entregar su vida a Dios, pueda usted hacerlo a un lado y entregarle su vida a Jesucristo. Señor, te pido en esta hora por cada oyente, Señor Jesucristo, por cada amigo que desea entregar su vida a ti, que en esta mañana ha escuchado tu palabra y la acepta como la verdad, Señor Jesucristo, como un mensaje que viene de parte tuya. Ayúdale, Señor, a que lo que le impide entregar su vida a ti pueda ser quitado de en medio y pueda caminar contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Para todos, un feliz día en el nombre de Jesús.